La Odisea descendió silenciosamente a través de la atmósfera de Velaris IV, un exoplaneta lejano que guardaba un secreto imposible. A medida que la nave se acercaba a la superficie, la tripulación empezó a percibir detalles inquietantes. Paisajes familiares, ciudades que reflejaban la Tierra con una precisión asombrosa. La inquietante verdad era innegable. Este planeta no era solo un mundo lejano. Era una réplica perfecta de la Tierra, congelada en el tiempo. Los océanos no se agitaban, los vientos no soplaban, e incluso las nubes del cielo permanecían inmóviles. Una vez que la nave aterrizó, la capitana Lena Frost dirigió a su equipo hacia el paisaje helado. El aire estaba cargado de silencio, y todo en el planeta era inquietantemente estático, como si Velaris IV se hubiera detenido en un único momento de miles de años en el pasado. Las calles de la ciudad que exploraron estaban inquietantemente vacías, pero había signos de vida por todas partes. Gente congelada a medio paso, a media frase, con la expresión fija en su sitio. El mundo entero parecía detenido en el tiempo. A medida que investigaban más a fondo, la tripulación encontró más y más pruebas de que no se trataba simplemente de un planeta abandonado. Había rastros de una presencia alienígena avanzada enterrada bajo la superficie. Antiguas estructuras ocultas en las profundidades del suelo apuntaban a una civilización mucho más avanzada que la humanidad. Una civilización que de algún modo había conseguido manipular el propio tiempo. La misión ya no era solo de exploración. Lo que estaba en juego había cambiado. Entender por qué Velaris IV existía en ese estado de suspensión se había convertido en una cuestión urgente, sobre todo porque la extraña señal del planeta les había atraído hasta allí en primer lugar. El doctor Jonas Malik, principal científico de la misión, estaba especialmente fascinado por lo que veía. Su fascinación por la manipulación del tiempo crecía con cada nuevo descubrimiento. Cuanto más exploraban, más se convencía de que las respuestas que buscaban estaban ligadas a esta avanzada tecnología alienígena, una fuerza capaz de alterar el tejido de la propia realidad. Las antiguas estructuras, aunque enterradas, parecían palpitar con energía latente, y él teorizó que podrían contener la clave para abrir el propio tiempo. Su entusiasmo inicial pronto se convirtió en temor al darse cuenta de que no estaban solos. El planeta no era solo un enigma por resolver, sino el campo de batalla de algo mucho más grande. Velaris IV era un lugar de increíble poder, y lo que hubiera causado su estado actual seguía muy activo, acechando justo bajo la superficie, esperando a ser descubierto. A medida que la tripulación se adentraba en los misterios de Velaris IV, se encontraron con un elemento nuevo e inesperado: los visitantes alienígenas. Fue Ciara, una arqueóloga alienígena de una especie muy avanzada conocida como los Trelaxanos, quien estableció el primer contacto. Su presencia era tan misteriosa como el propio planeta. Llevaba décadas estudiando las ruinas de Velaris IV, mucho antes de que llegara la tripulación humana. Su misión, como la de ellos, era comprender la poderosa y peligrosa tecnología de manipulación del tiempo que había atrapado al planeta en un éxtasis permanente. Ciara reveló al capitán Frost y a la tripulación que Velaris IV no era la única réplica de la Tierra en la galaxia. Los antiguos, una raza alienígena extinguida hacía mucho tiempo, habían utilizado este planeta, y otros similares, como campo de pruebas para sus experimentos con el tiempo. Los antiguos habían descubierto una forma de manipular el tiempo a escala planetaria, congelando mundos enteros en un momento de la historia. Ciara advirtió que esta tecnología era peligrosa e inestable. Explicó que Velaris IV era como una bomba de relojería. El delicado equilibrio que mantenía congelado el planeta podía romperse y causar ondas catastróficas en el tiempo y el espacio. Antes de que la tripulación pudiera asimilar la gravedad de la situación, llegó otra amenaza. Los Kabar, una belicosa especie alienígena liderada por un despiadado comandante llamado Karnok, aterrizaron en Velaris IV.
A los Kabar no les interesaba estudiar la tecnología de alteración del tiempo, sino aprovecharla para sus propios fines. Veían el potencial de manipular el tiempo como un arma, una forma de reconfigurar la galaxia a su favor. Karnok y sus fuerzas eran carroñeros despiadados, dispuestos a destruir cualquier cosa o persona que se interpusiera en su camino. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando las fuerzas de Karnok se enfrentaron a la tripulación humana y a Ciara. La frágil tregua que se había desarrollado entre el Capitán Frost y Ciara se puso a prueba cuando las brutales tácticas de los Kabar amenazaron con inclinar la balanza. Los carroñeros eran implacables en su persecución de los secretos del planeta, y la tripulación pronto se encontró en una carrera mortal contra el tiempo, no solo para sobrevivir, sino para evitar que Karnok se hiciera con el control de la poderosa tecnología de alteración del tiempo que Velaris IV poseía. Ante la creciente amenaza de los Kabar, el Capitán Frost y Ciara supieron que no tenían más remedio que trabajar juntos. Las antiguas ruinas bajo Velaris IV contenían la clave para entender cómo los antiguos habían manipulado el tiempo, y necesitaban llegar al corazón de esa tecnología antes de que Karnok lo hiciera. A medida que exploraban las estructuras ocultas del planeta, descubrieron pistas sobre los antiguos, una civilización antaño grandiosa que había utilizado su tecnología de manipulación del tiempo para intentar preservar su legado. Pero el experimento había salido terriblemente mal. Cuanto más aprendía la tripulación, más inquietante se volvía el panorama. Los antiguos no se habían limitado a congelar Velaris IV en el tiempo, sino que lo habían hecho como un intento desesperado de evitar su propia extinción. La tecnología de manipulación del tiempo, aunque poderosa, estaba lejos de ser perfecta. Los antiguos esperaban detener el paso del tiempo, pero en lugar de eso, habían creado un frágil y peligroso equilibrio que amenazaba con colapsarse en cualquier momento. Mientras tanto, el Dr. Malik se obsesionaba cada vez más con las posibilidades de la tecnología. Ya no se contentaba con estudiar el fenómeno, sino que empezó a defender que ellos mismos utilizaran la tecnología. Imaginaba un futuro en el que la humanidad pudiera controlar el tiempo, modificarlo, darle forma y aprovecharlo para sus propios fines. Cuanto más presionaba Malik, más se tensaba la unidad de la tripulación. El Capitán Frost sabía que los riesgos eran demasiado grandes, pero Malik se negaba a escuchar. A medida que aumentaba la tensión entre los miembros de la tripulación, los Kabar se acercaban a su objetivo. Las fuerzas de Karnok eran implacables, utilizando armas avanzadas para penetrar más profundamente en las antiguas estructuras. El tiempo se agotaba, tanto en sentido figurado como literal. El éxtasis del planeta estaba empezando a deshacerse, y si el delicado equilibrio se rompía, los efectos serían catastróficos, no solo para Velaris IV, sino para toda la galaxia. La tripulación de la Odisea se encontró en una carrera desesperada contra los Kvar y el propio tiempo. Ciara advirtió que manipular la antigua tecnología podría tener consecuencias devastadoras y de largo alcance. Pero el Dr. Malik, ahora totalmente consumido por su obsesión, saboteó su misión desde dentro. Creía que controlando el dispositivo de manipulación del tiempo, podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad y convertirla en la fuerza dominante de la galaxia. Su imprudencia puso a todos en peligro. Karnok y sus fuerzas intensificaron su asalto, rompiendo las últimas defensas que protegían el corazón del núcleo de manipulación temporal de Velaris IV. En las profundidades del antiguo centro de control, comenzó la batalla final. El Capitán Frost, Ciara y la tripulación superviviente lucharon para impedir que los Kabar activaran el dispositivo, sabiendo que si Karnok lo conseguía, toda la galaxia estaría a su merced. En medio del caos, el Capitán Frost hizo un descubrimiento devastador. La única forma de evitar la catástrofe era destruir el núcleo del dispositivo temporal. Pero al hacerlo, Velaris IV y su réplica, la Tierra, desaparecerían de la existencia junto con todo el conocimiento que albergaban.
Frost se enfrentó a una decisión imposible: sacrificar todo lo que habían aprendido o arriesgarse a desatar una fuerza capaz de desgarrar el tejido del tiempo. La confrontación final tuvo lugar en el corazón del antiguo centro de control. Las fuerzas de Karnok avanzaron decididas a hacerse con el control de la tecnología que alteraba el tiempo. El Dr. Malik, llevado a la locura por su obsesión, hizo un último intento de activar el dispositivo y remodelar la historia a favor de la humanidad. El Capitán Frost, consciente de la gravedad de lo que estaba en juego, luchó para detenerlo. En el caos de la batalla, el tiempo mismo parecía temblar, el tejido de la realidad al borde del colapso. Con los Kabar acercándose y el núcleo del planeta desestabilizándose, la Capitana Frost tomó la fatídica decisión de destruir el artefacto. Activó el mecanismo de seguridad, sabiendo que borraría Velaris Quartoro de la galaxia. El planeta, junto con su réplica, la Tierra, comenzó a desintegrarse en una explosión masiva que desgarró el tiempo. Mientras el centro de control se derrumbaba a su alrededor, Frost, Ciara y los miembros supervivientes de la tripulación escaparon por los pelos. Karnok y sus fuerzas fueron consumidos por la destrucción del planeta, y Velaris Quartoro desapareció para siempre, llevándose consigo los secretos de los antiguos y su peligrosa tecnología de manipulación del tiempo. Tras la catástrofe, la tripulación de la Odisea regresó a la Tierra, cambiada para siempre por sus experiencias. El conocimiento de que el tiempo podía ser manipulado seguía siendo una verdad peligrosa, que no podía olvidarse fácilmente. Aunque Velaris IV había desaparecido, el Capitán Frost y Ciara sabían que aún podían existir otros planetas similares, que guardaban sus propios secretos y peligros. La humanidad había aprendido una dura lección. El tiempo no era algo que se pudiera controlar, y las consecuencias de manipularlo podían ser catastróficas.